¿Qué tal? A continuación vamos a resolver un ejercicio utilizando el teorema de superposición. Recuerden que el teorema de superposición consiste en que el valor de un voltaje o una corriente en un determinado circuito es equivalente a la suma de cada una de las contribuciones que aporta cada fuente independiente. Entonces, si nosotros tenemos, en este caso tenemos dos fuentes independientes, tenemos que hacer dos circuitos, calcular la contribución de cada una de las fuentes independientes y al final sumarlas para obtener el valor pedido, ¿sale? Entonces, dado ese teorema, para poder aplicar el método de superposición en este circuito, lo primero que vamos a hacer es desactivar alguna de las dos fuentes independientes. Vamos a comenzar desactivando la fuente de 12 volts. Para desactivar la fuente de 12 volts tenemos que considerar que este voltaje fuera cero. Recuerden que un voltaje de 0 volts es como si fuera un cortocircuito. Entonces esta fuente la sustituimos por un cortocircuito, de tal manera que al hacer el cortocircuito, como tenemos aquí, la resistencia de 500 ohms quedaría en cortocircuito y podemos despreciarla, ¿vale? Eso es bien importante. Ahora, una vez que hemos hecho esa parte, vamos a proceder, a este le vamos a llamar el experimento 1. Como B1 fue 0, porque está en cortocircuito, entonces esta fuente dependiente, por lo tanto automáticamente su valor va a ser 0, ¿sale? Y únicamente, por eso al ser 0, esta fuente se sustituye también por un cortocircuito, ¿sale? Entonces, bueno, nos queda este circuito. Vamos a calcular la potencia suministrada por la fuente dependiente de corriente. Y para hacer eso vamos a aplicar análisis de malla, ¿sale? Tenemos este circuito, entonces a partir de este circuito sabemos que la corriente I2 va a ser igual a menos 5 veces I1. El superíndice solamente nos hace referencia a que es el experimento 1 para poderlos identificar, ¿sale? Entonces I2 va a ser igual a menos 5 I1 porque va en sentido contrario. Después sabemos que I2 menos I1 va a ser igual a 0.1 amperes, ¿sí? Y como nosotros ya sabemos que cuánto vale I2, sustituimos I2 en esta otra ecuación, ¿sale? Esa sustitución la tenemos aquí en esta otra ecuación, ¿sale? Despejando podemos encontrar que I1 del primer experimento es menos 16.6 miliamperes. Otra cuestión, bueno, como habíamos dicho, B1 de 1 es 0. Entonces, dado eso, podemos decir que la potencia en la fuente de 3B1 sería 0. Si B1 es 0, entonces 3 por B1, pues obviamente 0. El voltaje sería 0, entonces la potencia en esta fuente sería 0 watts, ¿sale? Ahora lo que nos falta encontrar es la corriente I2 para poder calcular la potencia en la fuente de 5 I1, ¿sale? Para eso vamos a aplicar una LBK al lazo externo, que es el lazo, le podemos decir que es la periferia. Y aplicando tendríamos 200 por I1 más 300 por I2 más BX, ¿sí? Vamos a considerar que este es el voltaje en esta fuente y eso es igual a 0, ¿sale? Despejando B de X, tenemos que B de X es menos 200 I1 menos 300 I2. Sustituyendo el valor de I1 y partiendo también de que I2 era igual a menos 5 I1, entonces a partir de I1 e I2 podemos calcular BX, ¿sí? De tal forma que nos da que B de X es menos 21.58 volts. Una vez que tenemos B de X1, calculamos la potencia en la fuente de corriente dependiente como voltaje por corriente. Recuerden que estamos hablando de potencia suministrada, ¿sí? Entonces, si la corriente entra por la terminal negativa es positiva, es suministrada. Entonces, la potencia la de 5 sería Bx de 1 por 5 I1, que es el valor de la fuente de corriente. Y esto nos daría un valor de la potencia de menos 1.7911 watts. Ahora vamos a realizar el experimento 2. En este caso vamos a encontrar la contribución que tiene la fuente de 12 volts sobre las variables que estamos buscando, que son las potencias, ¿sí? En este experimento 2 vamos a desactivar la fuente de 0.1 amperes. Desactivando esta fuente, recuerden que para desactivar las fuentes, si es de corriente, la vamos a poner en un circuito abierto. Si es de voltaje, es un cortocircuito.
Entonces, al tener un circuito abierto, esta fuente, podemos despreciar la resistencia de 400 ohms y nos quedaría este circuito como el que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, para poder resolver este circuito, conocemos, ¿sí? Aquí 2. Para resolver el circuito sabemos que B1 del experimento 2 vale 12 volts, como lo tenemos aquí. Y también sabemos que la corriente I1 del experimento 2 es menos 5 I1, ¿sale? Porque va en dirección contraria, como lo tenemos aquí. A partir de esto, si encontramos el valor de I1, podemos llegar a la solución de que I1 del experimento 2 vale 0 amperes. Y eso nos va a simplificar todo, porque si la corriente I1 del experimento 2 es 0, entonces ambas potencias de las fuentes dependientes nos van a dar 0 de la misma manera, ¿sale? Entonces, a partir de estos dos resultados, recuerden que el teorema de superposición nos dice que el valor de la variable que estamos encontrando se puede encontrar como la suma de las contribuciones de cada una de las fuentes independientes, es decir, la suma de los valores que encontramos en cada uno de los experimentos. Entonces, dado eso, tenemos que la potencia en la fuente de 5 y 1 va a ser la potencia del experimento 1 más la potencia del experimento 2, que nos va a dar un valor de menos 1.7911 watts. Y la potencia en la fuente de 3B1 lo tenemos igual, como la suma de las dos contribuciones, que en ambos casos fue 0. Por lo tanto, la potencia total nos queda un valor de 0 watts.